El sol apenas despuntaba sobre los tejados bajos del barrio, cuando el sonido de unos pasos pequeños comenzó a recorrer la calle empedrada. Eran pasos ligeros, un poco apresurados, acompañados de esa curiosidad que solo los niños tienen. La calle olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina y a humedad de la madrugada, como si cada piedra guardara todavía el rocío de la noche. Allí, con una chaqueta un poco grande para su cuerpo, los bolsillos caídos de tanto llenarse, caminaba Mateo. Mateo no buscaba nada que otros pudieran llamar valioso. No se detenía en los escaparates de las tiendas pequeñas, ni miraba los juguetes que colgaban en los puestos de plástico barato. Su mirada estaba dirigida al suelo. Sus ojos, grandes y oscuros, rastreaban cada grieta, cada rincón, cada espacio entre los adoquines. A veces se agachaba de repente y recogía lo que para cualquiera no era más que una piedra cualquiera. La levantaba con la solemnidad con que otros sostienen un trofeo y la observaba desde distintos ángulos, como si pudiera descubrir en ella un secreto escondido. La gente que lo veía, solía sonreír con cierta compasión. «Ahí va el niño de las piedras», murmuraban las vecinas mientras sacudían las alfombras desde los balcones. Algunos niños de su edad lo imitaban en broma, doblando la espalda para recoger piedras y luego tirándolas con risas estridentes. Pero Mateo no parecía escuchar. Tenía la serenidad de quien se sabe dueño de un mundo que los demás no alcanzan a ver. Cuando llegaba a casa, descargaba sus bolsillos sobre la mesa vieja de madera que estaba junto a la ventana. Era una mesa marcada por los años, con hendiduras y manchas de pintura seca. Allí, con la concentración de un artista, alineaba sus piedras en fila, como soldados listos para una ceremonia. Su madre, que lo observaba en silencio mientras cocinaba, nunca interrumpía aquel ritual. Sabía que en esos momentos, su hijo estaba construyendo algo que iba más allá de la simple distracción infantil. Con un tarro de colores gastados y un par de pinceles que apenas conservaban cerdas firmes, comenzaba la verdadera transformación. Cada piedra se convertía en un lienzo pequeño. Un óvalo gris podía convertirse en un sol radiante con rayos amarillos. Una piedra plana y alargada podía ser un paisaje diminuto con un río azul pintado en su centro. Otra, rugosa y oscura, se transformaba en un corazón rojo con trazos torpes, pero llenos de ternura. El silencio de la casa se llenaba con el roce suave del pincel, con el golpeteo de la lluvia contra los cristales cuando llovía, con el murmullo de la respiración tranquila de Mateo que, en su mundo, olvidaba el paso de las horas. A veces, mientras pintaba, hablaba en voz baja, como si conversara con las piedras mismas. Les decía cosas que solo él entendía. Ahora serás una estrella para alguien que no tiene cielo. O tú vas a sonreír en la mano de una persona triste. No pintaba para sí mismo, y tampoco para que lo aplaudieran. La verdadera magia ocurría al día siguiente. Al salir hacia la escuela, guardaba en sus bolsillos una o dos de aquellas piedras transformadas y durante el trayecto las iba dejando en distintos rincones. Una en el banco de madera del parque donde los ancianos jugaban dominó. Otra en la entrada de la tienda de ultramarinos donde la señora Clara siempre parecía estar de mal humor. Otra más, a veces, en la barandilla oxidada del puente que cruzaba el arroyo. Nunca se quedaba a mirar quién las encontraba. Para él, la sorpresa estaba en imaginarlo. Imaginaba a un hombre cansado que, al recoger una piedra pintada con una flor azul, se sentiría por un instante acompañado. O a una niña tímida que, al encontrar una piedra con un sol sonriente, guardaría en su bolsillo un pedacito de luz. Ese era su secreto. Y en ese secreto hallaba la fuerza de continuar cada día. La primera persona que realmente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo fue una anciana que vivía sola, Doña Rosa. Sus hijos se habían mudado a otra ciudad hacía años, y ella pasaba la mayoría de los días mirando desde la ventana cómo la vida continuaba sin esperarla. Una mañana fría, mientras barría la acera de su casa, vio una piedra en el umbral. No le prestó atención al principio, pero luego notó que no era una piedra común. Tenía pintada una margarita blanca con el centro amarillo, y en un costado,
un trazo torpe de color verde que parecía un tallo. La tomó entre sus manos y, sin poder evitarlo, sonrió. Hacía mucho que no sonreía sola en la calle. Guardó aquella piedra en un frasco de cristal junto a las pocas cosas que le daban alegría. Unas fotografías antiguas, una carta de su difunto marido, un pañuelo bordado. Desde ese día, cada vez que barría la acera, miraba con atención por si volvía a aparecer otro de aquellos milagros. Así fue como el rumor comenzó a circular en el barrio. Nadie sabía de dónde venían esas piedras pintadas, pero todos empezaron a hablar de ellas. «A mí me apareció una con un arco iris», decía un panadero. «Yo encontré una con una estrella fugaz», contaba un niño en la escuela. Era como si alguien invisible estuviera repartiendo pedacitos de esperanza por las calles. Mientras tanto, Mateo continuaba con su rutina, ajeno a la magnitud de lo que estaba provocando. Para él, cada piedra era solo una manera de regalar un poco de belleza, de dar sin esperar nada a cambio. Lo hacía con la naturalidad con que otros respiran, sin preguntarse si aquello tenía importancia. Una tarde de invierno, cuando el viento soplaba fuerte y el cielo parecía teñido de gris, Mateo halló una piedra diferente. Era más grande que las demás, con vetas de color blanco que se cruzaban sobre un fondo oscuro. La sostuvo en sus manos y la sintió cálida, como si guardara un secreto. Esa noche, en la mesa junto a la ventana, la pintó con especial cuidado. Le dibujó un faro en medio del mar, con una luz amarilla que atravesaba la oscuridad. Al terminar, se quedó un largo rato contemplándola, convencido de que esa piedra debía ir a un lugar especial. Al día siguiente, caminó hacia la casa de don Ernesto, un vecino solitario al que casi nadie saludaba. Siempre se lo veía con el ceño fruncido y las persianas cerradas. Mateo dejó la piedra en su puerta y se alejó corriendo. Cuando don Ernesto salió horas más tarde para recoger el periódico, vio la piedra. La levantó con extrañeza y, al observar el faro pintado, algo en su interior se conmovió. Guardó aquella piedra en el bolsillo de su chaqueta y, esa misma tarde, por primera vez en mucho tiempo, abrió las cortinas de su ventana. El barrio no tardó en notar que algo estaba cambiando. No eran solo piedras pintadas, era la sensación de que alguien, en silencio, recordaba a cada persona que la vida todavía podía ser amable. Y aunque nadie sabía que era obra de un niño, todos comenzaron a caminar con los ojos más atentos al suelo, con la esperanza de encontrar uno de esos pequeños tesoros. Mateo, sin proponérselo, estaba construyendo un puente invisible entre corazones solitarios. Cada piedra era un mensaje sin firma, pero con un destinatario perfecto. Y en ese gesto simple, en esa generosidad sin palabras, el barrio entero comenzó a redescubrir algo que había olvidado: la belleza escondida en lo cotidiano, la ternura que puede brotar de lo más inesperado. El niño continuaba su camino, con los bolsillos pesados de piedras y el corazón ligero de sueños. Y mientras sus manos pequeñas seguían pintando universos sobre fragmentos de roca, el mundo a su alrededor se iba llenando de silencios diferentes, silencios que ya no pesaban, sino que acompañaban. El invierno avanzaba sobre el barrio con pasos silenciosos. Los árboles desnudos parecían esqueletos que se estiraban hacia un cielo sin color, y el aire traía consigo un frío que se colaba entre las rendijas de las casas viejas. En ese paisaje, donde la rutina parecía endurecerlo todo, los bolsillos de Mateo seguían llenos de piedras. La mayoría de los niños corría directo a sus casas después de la escuela, buscando refugio en mantas calientes y en tazas de chocolate humeante, pero él prefería detenerse en cada rincón. Con los dedos entumecidos, apartaba hojas secas y buscaba entre la tierra húmeda alguna piedra olvidada por el tiempo. La casa de Mateo era modesta, con paredes descascaradas y un techo que dejaba escapar el frío en las noches más duras. Sin embargo, en medio de esas carencias, había un rincón lleno de color. La mesa de madera junto a la ventana. Allí se amontonaban frascos de vidrio con pinceles gastados, botes de pintura medio secos y un sinfín de piedras ya pintadas que parecían un ejército silencioso esperando su destino. Era un rincón que, a pesar de la pobreza que lo rodeaba,
brillaba con la abundancia de la imaginación. En esas tardes heladas, su madre lo miraba trabajar mientras cosía alguna prenda para ganar unas monedas extra. Ella veía en los gestos de su hijo algo que iba más allá de un simple pasatiempo infantil. Había en su manera de pintar una concentración, una entrega, un amor que la conmovía profundamente. A veces suspiraba, preguntándose si aquel niño suyo, tan pequeño y a la vez tan grande, estaba construyendo sin saberlo un refugio para corazones cansados. Una noche, mientras la tormenta azotaba con fuerza las ventanas, Mateo encontró en su bolsillo una piedra que había olvidado sacar. Era pequeña, casi insignificante, pero tenía una forma peculiar, como un triángulo redondeado. La sostuvo entre sus manos, y sin pensarlo demasiado, pintó sobre ella un pequeño pájaro azul con las alas extendidas. Le salió torpe, con trazos que parecían temblar, pero cuando terminó, sonrió satisfecho. Al día siguiente, colocó esa piedra en el alféizar de una ventana donde solía ver a un anciano sentado solo, mirando la calle. Ese anciano, don Manuel, llevaba años guardando silencio desde la muerte de su esposa. Se pasaba los días apoyado en su bastón, observando el ir y venir de la gente, sin cruzar palabra con nadie. Aquella mañana, cuando abrió la ventana para dejar entrar un poco de aire, descubrió la piedra con el pájaro pintado. La tomó con manos temblorosas y la miró durante un largo rato. No sabía quién la había dejado allí, pero sintió una emoción inesperada que le humedeció los ojos. Por primera vez en meses, bajó a la calle y se sentó en el banco del parque. Y cuando los niños pasaron jugando a su alrededor, él levantó la vista y les regaló una sonrisa tímida. Así, sin buscarlo, Mateo iba deshaciendo nudos invisibles en las vidas de sus vecinos. Cada piedra parecía abrir una rendija en la armadura que la gente se había construido para sobrevivir. Lo curioso era que nadie sabía de dónde venían aquellas pequeñas maravillas. Algunos pensaban que era obra de un artista anónimo. Otros creían que se trataba de un grupo de jóvenes que querían alegrar el barrio. Nadie sospechaba que era el trabajo silencioso de un niño, con los bolsillos siempre pesados. Un sábado por la mañana, Mateo decidió caminar más allá de su calle habitual. El cielo estaba claro y el aire olía a pan recién horneado. Sus pasos lo llevaron hasta la plaza central del barrio, donde los vendedores ambulantes levantaban sus puestos y la gente se apuraba con bolsas de verduras y frutas. Entre ese bullicio, Mateo dejó caer disimuladamente una piedra pintada con un corazón rojo en medio de la fuente. Se alejó con la satisfacción de quien siembra una semilla. Minutos más tarde, una niña pequeña que lloraba porque había perdido de vista a su madre, encontró la piedra en el borde de la fuente. La tomó entre sus manos y se calmó, como si aquella forma redonda y brillante le diera compañía. Cuando su madre la encontró, la niña seguía abrazada a la piedra, y desde ese día no se separó de ella. La llevaba en el bolsillo del abrigo, como un amuleto secreto. Las piedras pintadas comenzaron a circular más lejos de lo que Mateo imaginaba. Una señora que había encontrado una en la panadería la llevó en su bolso hasta la otra ciudad donde vivía su hermana enferma, y al dársela como un regalo inesperado, esa piedra se convirtió en un símbolo de esperanza en medio del dolor. Otra, con la forma de una estrella, terminó en manos de un joven que estaba a punto de marcharse a buscar trabajo en otro país. La guardó como recuerdo de su barrio y, cada vez que la miraba, sentía que alguien lo esperaba en casa. Mientras tanto, Mateo seguía sin entender la magnitud de lo que estaba creando. Para él todo era sencillo: recoger piedras, pintarlas y dejarlas en algún lugar. Lo hacía con la inocencia de quien respira sin pensar, de quien da sin calcular. Y sin embargo, en esa simplicidad estaba el milagro. Con el paso de los días, comenzó a notar algo extraño. La gente del barrio parecía mirarse más a los ojos, detenerse más en los detalles, compartir sonrisas más a menudo. El panadero, que solías atender con prisa, empezó a regalar una galleta a los niños pequeños. La señora Clara, la de la tienda, comenzó a preguntar cómo estaba cada cliente, como si de pronto le importara algo más que vender. Y hasta don Ernesto, el vecino solitario del faro pintado,
Se animó a sacar una silla a la puerta y saludar con un gesto tímido a quienes pasaban. Mateo no lo sabía, pero su gesto se había vuelto contagioso. No solo las piedras pintadas eran regalos, también los pequeños actos de bondad que empezaban a multiplicarse en el barrio eran parte de la misma cadena invisible que él había iniciado sin proponérselo. Una tarde, mientras regresaba de la escuela, cargaba en el bolsillo una piedra especial. Era negra y lisa, y había pintado sobre ella una luna creciente rodeada de puntitos dorados como estrellas. Caminó hasta la esquina donde siempre estaba un hombre sin hogar, envuelto en mantas viejas, con la mirada perdida. Mateo se acercó despacio y dejó la piedra junto a él, sin decir nada. El hombre, sorprendido, la miró y luego levantó la vista hacia el niño. Mateo le sonrió, y aunque no cruzaron palabras, en esa breve conexión hubo algo profundo. El hombre sombrío apretó la piedra contra su pecho, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió visto. Así pasaban los días, con Mateo recorriendo las calles y los corazones del barrio sin saberlo. Las piedras eran simples trozos de tierra transformados por un niño, pero se habían convertido en símbolos de algo más grande. Recordatorios de que la belleza podía encontrarse en los lugares más humildes y de que el amor no necesitaba palabras grandiosas para hacerse sentir. En la mesa junto a la ventana, bajo la luz cálida de la bombilla, seguían acumulándose piedras pintadas con soles, mares, pájaros y flores. Y en cada trazo, en cada color aplicado con manos pequeñas, se escondía un mensaje que no se decía en voz alta, pero que todos entendían cuando lo recibían. La vida, a pesar de sus sombras, siempre guarda un espacio para la ternura. El invierno empezó a ceder con timidez. Los primeros brotes verdes se asomaban en las ramas desnudas de los árboles, y las mañanas, aunque todavía frías, traían un olor distinto, un olor a tierra húmeda que anunciaba la llegada de la primavera. El barrio despertaba poco a poco, como un gigante adormecido que se despereza tras un largo sueño. Y en medio de ese renacer, los pasos de Mateo seguían recorriendo las calles con la misma constancia de siempre, los bolsillos llenos de piedras y los ojos atentos al suelo, buscando la forma perfecta para la próxima creación. Las piedras pintadas ya no eran un secreto. Aunque nadie sabía exactamente de dónde salían, se habían vuelto parte de la vida cotidiana. Los vecinos comenzaron a hablar de ellas como si fueran señales misteriosas que aparecían en el momento justo. Algunos decían que traían buena suerte, otros que eran mensajes de los que ya no estaban. Pero todos coincidían en algo. Cada piedra despertaba un calorcito en el corazón, un alivio inesperado que iluminaba los días grises. Una tarde de marzo, mientras el sol caía lento sobre los tejados, Mateo se encontró con doña Rosa sentada en una silla frente a su casa. La anciana lo llamó con un gesto suave, y cuando él se acercó, le mostró un frasco de cristal lleno de piedras pintadas. Había flores, estrellas, caritas sonrientes. «Mira, pequeño», le dijo, «alguien muy especial anda repartiendo estas maravillas por el barrio. Cada una es un regalo. Cuando las encuentro, siento que no estoy sola». Mateo sonrió en silencio, sin revelar que esas manos eran las suyas. Se limitó a asentir con ternura, y luego se marchó con los bolsillos pesados y el corazón ligero. En los días siguientes, empezó a notar algo nuevo. Los niños del barrio que antes se burlaban de él, comenzaron a imitarlo. No pintaban piedras porque no tenían sus pinceles ni su paciencia, pero lo seguían a distancia, esperando descubrir dónde dejaba los pequeños tesoros. Algunos incluso se inventaban historias, que las piedras eran mágicas y que cumplían deseos, que venían de un hada escondida o que eran mensajes de ángeles. Y aunque Mateo no decía nada, en el fondo disfrutaba escucharlos fantasear, porque entendía que la magia verdadera no estaba en la piedra en sí, sino en lo que despertaba en cada persona. Un domingo, mientras la familia se reunía en la cocina para almorzar, la hermana mayor de Mateo, Laura, descubrió en la mesa varias piedras recién pintadas. Se quedó mirando los dibujos con atención. Un árbol, un arco iris,
una mariposa, y con una sonrisa le preguntó a su hermano qué pensaba hacer con todas ellas. Mateo bajó la vista y murmuró algo que apenas se escuchó. «Son para regalar». La madre, que estaba sirviendo la sopa, lo escuchó y lo abrazó sin palabras, porque sabía que su hijo estaba creciendo con un corazón que no se medía por lo que tenía, sino por lo que era capaz de dar. La vida en el barrio empezó a cambiar de maneras sutiles. Una vecina que apenas hablaba con nadie dejó una olla de sopa en la puerta de un anciano enfermo. El panadero, que había recibido una piedra con un sol amarillo, empezó a regalar pequeños bollos a los niños que pasaban frente a la panadería. Hasta los jóvenes que solían reunirse en la esquina, más interesados en reírse de todo, comenzaron a ayudar a cargar las bolsas de las señoras mayores. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que esas pequeñas transformaciones estaban ligadas a las piedras que seguían apareciendo en rincones inesperados. Un día, Mateo encontró una piedra distinta, redonda y tan blanca que parecía un pedacito de luna caída del cielo. La sostuvo en sus manos con reverencia, como si fuera un secreto del universo. Esa noche la pintó con el dibujo de 2 manos entrelazadas, unidas en un gesto de compañía. Al terminar, sintió que esa piedra no podía quedar en cualquier sitio. Caminó hasta el hospital del barrio, donde sabía que muchos pacientes se sentían solos. La dejó en el alféizar de una ventana, con la esperanza de que alguien la encontrara. Al día siguiente, una enfermera descubrió la piedra mientras abría la ventana para ventilar la sala. La tomó entre sus manos y decidió colocarla en la mesa de noche de una paciente que llevaba semanas sin recibir visitas. Cuando la mujer despertó y vio la piedra con las manos unidas, lloró en silencio. Nadie supo explicarse de dónde había salido aquel regalo. Pero desde ese día la paciente comenzó a hablar un poco más, a mirar con otros ojos el mundo que aún le quedaba. Mateo, sin proponérselo, había extendido su influencia más allá del barrio. Sus piedras, pequeñas y silenciosas, se convertían en mensajeras de ternura allí donde aparecían. Y él, con la inocencia intacta, seguía recogiendo piedras como quien recoge promesas del suelo. A veces, mientras pintaba, su mente vagaba y se preguntaba por qué lo hacía. No buscaba aplausos, ni amigos, ni recompensas. Simplemente sentía que las piedras lo llamaban, que necesitaban ser vistas, transformadas, liberadas para encontrar un nuevo hogar. Y esa certeza era suficiente. Las tardes de primavera se llenaban de colores en su mesa. Verdes brillantes, azules profundos, amarillos encendidos. Los pinceles, aunque desgastados, parecían obedecer a una fuerza más grande que sus manos pequeñas. Su madre lo observaba y, en su silencio, comprendía que su hijo estaba construyendo una obra mucho mayor de lo que cualquiera imaginaba. Una tarde, mientras dejaba una piedra pintada con un arco iris en el banco del parque, se encontró con don Manuel, el anciano del pájaro azul. El hombre lo miró con ternura y le dijo: «¿Sabes? Desde que encontré aquella piedra siento que alguien me recuerda, y eso me da fuerzas». Mateo se limitó a sonreír. No confesó que él era el autor. No hacía falta. La sonrisa en el rostro de don Manuel era la confirmación de que su pequeño gesto había florecido. El barrio seguía su vida, pero ya no era el mismo. En cada esquina parecía habitar una posibilidad de esperanza. Y todo gracias a un niño que, en lugar de pasar de largo, se detenía a recoger lo que los demás no veían. El sol se escondía despacio tras los techos bajos, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Mateo caminaba de regreso a casa con los bolsillos vacíos y las manos manchadas de pintura. Y mientras avanzaba, una idea crecía en su interior. Que quizá las piedras no eran solo piedras, ni los dibujos solo dibujos. Quizá, en lo más profundo, eran un recordatorio de que la bondad, cuando se comparte, nunca se agota.